Quise correr, pero sentí que el cuerpo no me respondía. La sombra se acercó más y entonces la vi mejor. Era alta, con los brazos demasiado largos y la cabeza ladeada, y un cuerpo que parecía doblarse en ángulos, que no era normal. No caminaba, se deslizaba. Mi lámpara empezó a fallar. Muy buenas noches, comunidad. Espero que se encuentren bien. Y el día de hoy les agradezco por el apoyo que están dando a este pequeño canal, por los relatos que comparten. Cada comentario, cada comentario vale muchísimo para mí. Les agradezco demasiado. Y el día de hoy abriremos con unos relatos de campesinos. Esas historias que nuestros familiares, abuelos, quizás están para contarlo. Hay personas que lamentablemente no se quedaron para que nos contaran o para que dieran su experiencia sobre relatos de ranchos, apariciones o incluso tratos con el diablo. Así que ponte cómodo, ponte tus audífonos y apaga la luz, que comenzaremos con estos relatos tan escalofriantes y que les agradezco por mandarnos estas historias para compartirles y que cada oyente me acompañe a adentrarnos en estos relatos. Bienvenidos a Relatos Nocturnos. Este relato fue enviado por don Margarito Salazar López, campesino originario del estado de Guerrero, México. Don Margarito asegura que lo que vivió ocurrió hace más de 20 años y que desde entonces jamás volvió a trabajar en el campo después de la medianoche. Mi nombre es Margarito Salazar López, tengo 68 años de edad y desde que tengo memoria he trabajado la tierra en el carrizal. Uno aprende desde niño a levantarse antes de que salga el sol, a conocer el sonido del campo y a respetar la noche, porque el campo de noche no es el mismo. Esto que voy a contar pasó cuando yo tenía 47 años. En ese tiempo vivía solo con mi esposa, en una casa de adobe, alejada del pueblo, rodeada de milpas, árboles viejos y un camino de terracería que de día parecía tranquilo, pero de noche se volvía una boca negra, sin fondo. Aquella tarde me entretuve más de lo normal en la parcela. Había ido a revisar una cerca que se había caído y cuando me di cuenta ya era noche. Era una noche que no había luna. El cielo estaba completamente cubierto y el cielo era tan raro que ni grillos escuchaban. Agarré mi lámpara, me lo colgué en el morral y emprendí el camino de regreso a casa. No había avanzado ni 100 metros cuando sentí una sensación que solo conoce quien ha vivido en el campo, el que sientes que alguien te está mirando por detrás. Entonces yo volteé y no vi nada. Seguí caminando y ese paso se volvió a escuchar. Se volvió a escuchar un paso, uno nada más. Volteé y no vi nada. Seguí caminando. Volví a escuchar el mismo paso. Volteé y no era nada. Como si supiera a qué ritmo caminaba yo. ¿Quién anda ahí?, pregunté tratando de sonar firme. Nadie respondió. Solo sentí el aire volverse frío, como si el campo hubiera exhalado del golpe aire frío. Aceleré el paso y entonces escuché algo que me heló la sangre.
el sonido, algo arrastrándose por el camino, como pies descalzos, raspando la tierra y las piedras. Apunté la lámpara hacia atrás, y la luz apenas alcanzó a iluminar una sombra grande, demasiado grande para ser una persona normal. No tenía forma clara, pero se movía y venía hacia mí. Empecé a rezar en voz baja: Padre nuestro, Ave María. Las palabras me temblaban en la boca. De pronto escuché mi nombre. Margarito. No fue un grito, no fue un susurro, fue una voz seca, como si viniera de alguien que llevaba mucho tiempo sin respirar. Las piernas me flaquearon. Quise correr, pero sentí que el cuerpo no me respondía. La sombra se acercó más y entonces la vi mejor. Era alta, con los brazos demasiado largos y la cabeza ladeada, y un cuerpo que parecía doblarse en ángulos, que no era normal. No caminaba, se deslizaba. Mi lámpara empezó a fallar, prendía, se apagaba la luz, y cada vez que se apagaba, sentía que la casa estaba más cerca. Cuando volvió a encenderse, la tenía a menos de 5 metros, y no tenía rostro, solo una oscuridad más negra que la noche. En ese momento, los perros del pueblo empezaron a ladrar, desesperados, gallinas, alborotadas, un ruido seco, como de ramas quebrándose. La cosa se detuvo, giró lentamente, y se fue metiendo entre el monte, arrastrándose, perdiéndose en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Ya no esperaba más. Corrí como nunca en mi vida. Llegué a la casa, sin aire. Cerré puertas, ventanas y prendí todas las velas que tenía. Esa noche, alrededor de la casa se escuchaban pasos, pasos durante horas. A la mañana siguiente encontré huellas alrededor, pero no eran de persona ni de animal conocido. Desde ese día, yo ya no salgo de noche, y cuando el camino se queda en silencio y no se oye ni un grillo, sé que algo anda cerca, porque en el campo no todo lo que camina está vivo. Esta fue la historia de don Margarito, que, que lamentablemente fue algo tan espantoso, y que varios lugareños afirman que sigue apareciendo esta cosa en ese cerro. Espero y les guste esta historia. La siguiente historia es corta, pero algo aterradora. Es el nahual del maizal. Yo tenía 23 años cuando mi abuelo me dijo: Acompáñame, hijo, vamos a ver la siembra, toca regar hoy. Emprendimos el viaje, y acá se acostumbra a los trabajos de madrugada. Agarré mi lámpara y él agarró el machete. Antes de llegar al maizal, escuchamos unos ruidos muy extraños, como que cortaban, desgranaban el lote. Entonces él me dijo: Quédate aquí, alumbra, alumbra hacia la izquierda, es donde provienen esos ruidos. Entonces alumbré. Él, con rabia, empezó a cortar el maíz, empezó a cortar la milpa para abrir camino y ver qué era esa cosa que hacía ruido. Él me dijo: Vente despacio detrás de mí. Como pude lo fui siguiendo. Él me dijo: No bajes la mirada y checa qué es esto, para que algún día tú les cuentes a tus familiares o a tus hijos que en verdad aparece en el campo. Llegamos donde se escuchaban esos ruidos,
y era una persona encorvada, con plumaje. Entonces él aventó el machete y esa cosa empezó a volar que no sabíamos qué era. Él me dijo, esta cosa mañana no estará vivo. Acuérdate que donde le pegué mero en su espalda y mañana vamos al pueblo y te enseñaré quién es. A la mañana siguiente, yo no pude dormir toda esa noche pensando en qué era eso. Él me dijo, vamos al pueblo, tengo que comprar algunas cosas por esto que pasó ayer. Fuimos, llegamos con una señora que hacía curaciones. Mi abuelo le explicó que qué es lo que estaba pasando y ella misma dijo, eso que le pegaste es tu propia hermana, te está haciendo maldad, es la envidia y sabes que esta persona se convierte en esto. Yo me quedé asombrado que su propia hermana la había hecho mal, que eso era malo. Ella practicaba brujería y como veía que mi abuelo progresaba, le quería acabar con toda su siembra. Esta es la historia que me mandó un amigo y me explicó que no dijera su nombre. Y hasta aquí llega el relato de esta noche. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final, por apoyar este espacio, por formar parte de esta familia que aunque es pequeña, está unida por el gusto por las historias que se cuentan en voz baja. Y cuando la noche ya cayó, si este relato te dejó inquietud, si en algún momento sentiste que algo te observaba, entonces el relato cumplió su propósito. Te invito a que compartas este video, a que dejes tu like y si tienes alguna historia que contar, puedes dejarlo en los comentarios tal vez. Recuerda escuchar siempre con respeto, porque no todas las historias nacen de la imaginación. Algunas vienen de experiencias reales que nadie se atreve a contar en voz alta. Buenas noches. Esto fue Relatos Nocturnos. Que descanses.